¿Qué tal a todos? Mi nombre es Carlos Castañeda y aquí estoy una vez más para traerles un video referente a hardware y software de computadora. En este caso les voy a estar hablando de lo que es el overclock. La última vez les estuve hablando sobre lo que es el flujo de aire y bueno, para recordarles un poquito, el flujo de aire era bastante importante para mantener las temperaturas estables en nuestro sistema de cómputo, lo cual va a ser muy pero muy importante mantenerlas estables para poder hacer un buen overclock. Así que sin ponerle mucho condimento a esta explicación, les voy a estar explicando sobre lo que es el overclock y cómo hacerlo. Les recuerdo, este video va a estar enfatizado sobre todo en lo que son las plataformas Sandy Bridge y Ivy Bridge, pero también vamos a estar incluyendo algunos detalles de lo que son las plataformas de AMD y algunos sockets y chipsets viejos de Intel. Así que, bueno, les recuerdo que el video está traído a ustedes por PowerTech Room Pro y Factory Players en conjunto con Extreme Hardware Nicaragua. Si tienen cualquier duda, no duden en ponerla abajo el video o donde sea que vean la noticia. Así que disfruten. Ahora, antes de empezar a explicarles cómo funciona todo esto del overclock, vamos a descargar de entrada tres aplicaciones. Dos de ellas ya las tengo abiertas aquí y la otra se llama Prime 95. Prime 95 viene en dos versiones, una de 32 bits y una de 64, así que asegúrense de agregarle el tipo de sistema operativo que ustedes tienen, ya sea 32 bits o 64 bits. En este caso voy a poner 64 bits. Así que dan clic en el primer link y simplemente lo descargan. Luego de descargar el Prime 95, lo voy a descargar para hacer esto más realista. Vamos a descargar lo que es el CPU-Z. Y luego de descargar el CPU-Z, vamos a descargar una aplicación que se llama Hardware Monitor, que hoy en día también es de los mismos creadores de CPU-Z. Una vez descargados esos tres archivos, podemos empezar con esto. Así que en la próxima parte del video les voy a estar explicando algunos detalles de lo que es el CPU-Z y de la tarjeta madre, que les va a interesar saber para que puedan realizar un overclock efectivo. Ok, bueno, ahora que ya descargamos las tres aplicaciones, me voy a mi carpeta de descargas y voy a abrir lo que es el CPU-Z, que supongo que no está por aquí. Veamos algo. Bueno, aparentemente no se guardó en mi carpeta de descargas, quién sabe qué se había hecho, pero bueno, ahora que lo tenemos, lo vamos a abrir y les voy a tratar de explicar un poquito referente al CPU-Z de una manera bastante rápida. Tenemos varias pestañas: CPU, caché, tarjeta madre, memoria, SPD, gráfico y el sobre. En CPU, cosas que debemos de saber: voltaje del núcleo. Pónganle mucha mente a eso, ya que eso nos va a permitir estar al tanto de cómo está el voltaje que estamos aplicando en la BIOS. Cosa número 2 que vamos a querer saber: velocidad del núcleo. En este caso yo tengo 4.3 GHz. Y el otro aspecto muy importante es el multiplicador y la velocidad del bus. Entonces, para los que no saben, la frecuencia del procesador básicamente se mide de esta forma. Primero, tienen un bus. Antes, en el socket 775 existían tres diferentes buses. Existía el bus de 200 MHz, existía el bus de 266 MHz y existía el bus de 333 MHz. Ahora, muchos de ustedes habrán escuchado seguramente lo que es el frontside bus. El frontside bus básicamente es el bus de multiplicador multiplicado por 4. Quiere decir que 200 MHz por 4 vamos a tener 800 MHz. 266
MHz multiplicado por 4, vamos a tener 1064, que redondeado lo hicieron 1066. Y 333 por 4, obtenemos 1332, que es 1333 MHz. Esos tres buses conocidos antes de 200, 266 y 233 han cambiado en lo que es Nehalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge y toda la línea de Cody 3, Cody 5 y Cody 7. Y ahora el bus es simplemente de 100 MHz. Y lo que cambia es el multiplicador. Ahora, en lo que son los procesadores Sandy Bridge, Ivy Bridge, existen ahora lo que son los multiplicadores desbloqueados. Siempre han existido, pero ahora son más comunes. Entonces, el multiplicador desbloqueado básicamente, un multiplicador desbloqueado significa que podemos poner cualquier número dentro de un rango que Intel nos ofrece. Entonces, en este caso, yo tengo el número de 43. Entonces es fácil, si multiplicamos 100 por 43, obtenemos 4.3 GHz. De igual forma, si yo subiera de 43 a 44, obtuviera 4.4 GHz o 4400 MHz. Entonces, para empezar, ¿verdad? Para no irnos tan largo, voy a estar trabajando nada más con lo que es el overclock del CPU y no con lo que es el overclock de la memoria, ya que eso lo haría un poquito más complicado. Así que solo voy a trabajar con lo que es el overclock del CPU. Para todos los usuarios de Socket 775 de Intel, esta guía les puede servir un poco. Intenten ajustarla a sus parámetros. Entonces, para los usuarios de AMD, recomendaría no ocupen esta guía, ya que las cosas pueden cambiar bastante. Funciona básicamente de la misma forma lo que es el funcionamiento del procesador, pero hasta ahí nomás. Así que recuerden a todos esos usuarios del Socket 775 de Intel, si van a hacer overclock, yo recomendaría que tuvieran tarjetas madre, por lo menos con el chipset P35, P45, X38, X48. Si tienen chipset como los G31, G41, P41, el P43 todavía es decente, pero como los micro ATX, no esperen obtener mucho rendimiento de diferencia entre su procesador, pero en dependencia del fabricante de su tarjeta madre, sí pueden realizar un poco de overclock al menos y sacarle un poco de rendimiento. Y bueno, creo que con eso ya más o menos nos vamos introduciendo el tema un poquito. Lo otro que les quería decir que ustedes deben de investigar por su parte, en dependencia de su procesador, es referente a lo que es el voltaje, que es aquí donde todo el mundo le da miedo. Entonces, esta guía que les traigo es un overclock muy pero muy seguro. No nos vamos a ir a lo peligroso, no nos vamos a ir a subir mucho voltaje, no. Vamos a tratar de obtener un overclock estable, o al menos explicarles cómo obtenerlo, y ustedes pueden seguir los pasos de ahí. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar unos cuantos ejemplos. El primer ejemplo es mi procesador, porque quiero que vean algo. El segundo ejemplo es un Core Duo Socket 775. Y el tercer ejemplo podría ser un Nehalem. Entonces, el primer ejemplo, que es el 2500K, trabaja a 32 nanómetros. Esto nos dice que el voltaje que utiliza es bastante bajo. Sin embargo, la página de Intel no nos ofrece el voltaje que utiliza. Entonces, sería necesario buscar el voltaje stock del 2500K. En el caso del Core Duo E8400, obtenemos que el rango de voltaje que ellos tienen anda entre 0.85 voltios y 1.36 voltios. Esto va a depender del speed step. Speed step es una tecnología que lo que hace es que sube y baja el multiplicador de manera que la frecuencia sube y baja. Entonces, si la frecuencia baja, no se va a necesitar tanto voltaje y el voltaje baja. Por eso es que hay un rango de voltaje. Sin embargo,
no todos los procesadores utilizan exactamente el mismo voltaje. Hay unos que ocupan un voltaje un poco diferente. Y el Nehalem que vemos por aquí es un procesador de 45 nanómetros, al igual que el Core Duo de 8400, y ocupa el mismo voltaje, como pueden ver. El voltaje stock de un Core i5 2500K anda por los 1.2 voltios, anda entre los 0.8 voltios y 1.2, como pueden ver aquí. Así que bueno, esas son cosas que ustedes tienen que investigar, lo que es voltaje y nanometraje. Así que ahora les voy a explicar lo que son las diferentes tecnologías que pueden detenernos un poco en lo que es el overclock o impulsarnos a obtener un poco más. Bueno, y ahora existen dos formas de hacer overclock en cualquier plataforma, ya sea Intel, AMD, los nuevos procesadores de Intel o los viejos. Existen solamente dos formas. La primera forma es un poco más estricta o un poco más cerrada, que es a través, me confundí, ay, disculpen. Ok. Como les decía, existen dos formas. La que es más cerrada es la del multiplicador. ¿Por qué es más estricto, más cerrada? Porque no todos los procesadores soportan lo que es overclock mediante el multiplicador. Para poder hacer esto necesitamos de un procesador con el multiplicador desbloqueado. Generalmente todos los Black Edition de AMD, los Extreme Edition de Intel y ahora todos los que tienen la K en Intel. Así que con los procesadores de multiplicador desbloqueado es bastante sencillo porque simplemente subimos un número de referencia para obtener una mejor frecuencia o una mayor frecuencia. Es decir, en mi caso de un multiplicador de 33 lo llevé a un multiplicador de 43. Entonces esto nos facilita bastante las cosas. Y la otra forma de hacer overclock en todas las plataformas existentes es mediante el bus. Entonces, como no quiero entrar en AMD, les voy a explicar un poquito del overclock mediante el bus en el caso de Intel. Entonces, voy a hacer un ejemplo primero con Nehalem y Sandy Bridge y Ivy Bridge. Primero que todo, no overclocken con el bus en Ivy Bridge y Sandy Bridge. Esto puede ocasionar daños físicos, así que no lo hagan. Está aprobado que se puede hacer de 100 MHz a 102 MHz o 101 MHz, pero hasta ahí nomás, no más de eso. Así que preferiblemente simplemente no lo hagan. En Nehalem, por el contrario, o en el socket 775, sí es permitido hacer esto. Pero iba a explicar con Sandy Bridge o Ivy Bridge, pero mejor lo explico con el socket 775, con los primeros procesadores. Así que supongamos que tenemos un procesador que tiene un boost de 200 MHz. Es más, voy a poner un ejemplo aquí bastante rápido. Por aquí. Y busquemos el Intel E5400. Entonces es un procesador de 2.7 GHz, que son 2700 MHz, y con un frontside boost de 800. 800 entre 4 me va a dar 200, que ese es el boost. Ahora, 2700, que es la frecuencia, entre 200, que es el boost, me va a dar el multiplicador, que es 13.5. Así que vamos a guardar ese multiplicador por aquí y el bus, multiplicador y bus de 200. Ahora, ¿por qué es recomendable tener un multiplicador alto? Porque con solo uno que subamos del bus, debido a un multiplicador alto, vamos a obtener un mejor resultado. Es decir, es diferente. Bueno,
creo que lo entienden, no es necesario explicarlo. Pero bueno, overclockear por bus básicamente es subir de 200 a 205. Eso nos va a dar de la frecuencia original 2700, la frecuencia con overclock 2767, con solo agregarle más 5 MHz. Ahora imagínense que le pudiéramos subir 20 MHz. Serían 220 por 13.5, 2970 MHz. Entonces, no es tan difícil como parece, simplemente hay que tener bastante paciencia. ¿Por qué? Porque hacer esto implica que van a llegar a un momento en que su procesador va a necesitar de mayor voltaje para poder seguir subiendo. Y es ahí en donde vamos a querer tener mucho cuidado. En lo que es Sandy Bridge y Ivy Bridge es casi seguro que van a obtener 4 GHz sin tener que tocar voltaje. Pero en lo que son los procesadores anteriores no va a ser así. Así que ya saben cuáles son las dos formas de overclockear, por multiplicador y por bus. Ya saben que el bus se multiplica por un multiplicador y eso nos va a dar lo que es la frecuencia total.